¿Qué se necesita realmente para estudiar teología a un nivel académico? Hola a todos. En este análisis vamos a desglosar el paso a paso para construir un entendimiento teológico que sea de verdad profundo y duradero. Nos basaremos en el trabajo de Francisco Antonio Osorio Piche para entenderlo mejor. Arranquemos con una pregunta que seguro muchos se han hecho. Es una idea muy común, ¿no? Creer que con tener fe y leer la Biblia con devoción ya es suficiente. Pero, ¿es así cuando hablamos de un estudio serio, riguroso? Bueno, la respuesta nos abre la puerta a una distinción clave. Miren esta comparación, que es muy clara. Por un lado, la lectura devocional es algo súper personal. La pregunta es, ¿qué me dice esto a mí hoy? Busca una aplicación directa a nuestra vida. Por otro lado, el estudio teológico es una disciplina académica. La pregunta cambia por completo. ¿Qué significó este texto para la gente que lo leyó por primera vez? No son enemigas, para nada, pero son dos maneras totalmente distintas de acercarse a las Escrituras. Entonces, para pasar de esa reflexión personal a una comprensión sólida, se necesita más que solo buenas intenciones. Se necesita un plano, una estructura, una guía. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy, el plano para construir un conocimiento teológico que esté bien cimentado. Todo gran proyecto de construcción, sea una casa o una catedral, empieza con una visión, con un propósito. En la teología, este es el punto de partida, uno casi existencial. Este principio clásico, la fe que busca entender, es fundamental. Suena muy académico, pero la idea es simple y poderosa. No se trata de una fe ciega que está en guerra con la razón. Todo lo contrario. Es una fe que funciona como motor del intelecto, que lo empuja a buscar, a preguntar y a entender más y más profundo. Por lo tanto, el compromiso espiritual no es un estorbo para la razón. Según este análisis, funciona como la premisa fundamental, el porqué de todo este esfuerzo. Es, de hecho, la decisión racional de tomar la revelación como un punto de partida válido para ordenar y comprender la verdad. Ok, ya tenemos la visión, el porqué. Pasemos ahora a la primera fase de la construcción, los cimientos, porque ninguna edificación, por más bonita que sea, se puede sostener sin una base académica que sea sólida como una roca. Y el plano para esta base es claro y progresivo, como subir una escalera. El primer escalón, lógicamente, es tener una educación secundaria completa. Después, se construye sobre eso con una buena base en humanidades, que nos da todo el contexto histórico y social. Y finalmente, se corona con la filosofía, que nos da las herramientas para pensar con claridad y rigor. Dentro de esa base filosófica, la lógica es indispensable. Siguiendo con nuestra analogía, si los cimientos son de concreto, la lógica son las varillas de acero que van por dentro. Es el sistema que garantiza que nuestros argumentos sean coherentes, que sean válidos y que no se nos vengan abajo con la primera crítica. Y junto a la lógica está la metafísica. Si la lógica eran las varillas, la metafísica es el concreto mismo, es la sustancia, la materia prima de nuestro pensamiento. Se encarga de las preguntas más grandes sobre la existencia, la realidad, la naturaleza de Dios. Sin ella, nuestras reflexiones teológicas se quedarían sin sustancia, como construir sobre arena. Bien, cimientos listos. Ahora podemos empezar a levantar la estructura principal, las paredes. Y esta estructura no está hecha de ladrillos y cemento, sino de cualidades personales y éticas. Aquí tenemos a dos virtudes que, a primera vista, podrían parecer opuestas, pero que en realidad son socias indispensables. Por un lado, la humildad, que nos abre la mente para escuchar lo que el texto realmente dice, en lugar de imponerle nuestras propias ideas. Y por otro, el rigor intelectual, que nos da la disciplina para analizarlo con precisión, con honestidad. Se necesitan las dos para que la estructura se levante derecha. Además de este dúo fundamental, se necesita madurez emocional para enfrentar temas tan difíciles como el sufrimiento, por ejemplo, también disciplina personal para un estudio constante, apertura para poder dialogar con gente que piensa distinto y, por supuesto, una vocación genuina que sea el motor que impulse todo este proceso. Ya tenemos la visión, los cimientos y la estructura. ¿Qué nos falta? La caja de herramientas. Y no hablamos solo de saber usar bases de datos o diccionarios especializados, que también es importante, ¿eh?
Hablamos de dos métodos de interpretación que son fundamentales. La primera herramienta clave se llama exégesis. Pensemos en ella como si fuera arqueología. Un arqueólogo no inventa lo que encuentra. Al contrario, excava con un cuidado enorme para descubrir lo que realmente hay ahí abajo. De la misma manera, la exégesis nos ayuda a desenterrar el significado original del texto, en su propio contexto, usando el conocimiento de lenguas antiguas, de historia y de cultura. Una vez que hemos excavado ese significado original con la exégesis, necesitamos la hermenéutica. Esta es la herramienta para construir un puente que conecta ese mundo antiguo con nuestro presente y nos permite entender cómo ese mensaje, que tiene miles de años, nos habla a nuestra realidad de hoy de una manera que sea responsable y coherente. Y para que quede clarísimo por qué estas herramientas son cruciales, miren este ejemplo. Tomemos la palabra griega ágape. Generalmente se traduce como amor y listo, pero su significado real es muchísimo más profundo. Hablamos de un amor sacrificial, divino, incondicional. O veamos dikaiosune, que es mucho más que justicia. Implica una relación correcta, la fidelidad a un pacto. Una simple traducción imprecisa puede cambiar por completo la teología de todo un pasaje. Imagínense. Un edificio no se construye para que se quede vacío, ¿cierto? Su propósito se cumple cuando la gente lo habita, lo usa. De la misma forma, el estudio de la teología encuentra su verdadero sentido en la aplicación práctica, en la vida de la comunidad. El resultado de todo este proceso de construcción no es simplemente acumular conocimientos, es desarrollar una capacidad. La capacidad de preparar predicaciones que conecten con la realidad de la gente, de ofrecer consejería con un fundamento sólido, de poder dialogar con otras culturas y de trabajar por la justicia social desde una base bien pensada y reflexiva. Y esto es especialmente importante en contextos como el latinoamericano. En un lugar como El Salvador, con su historia, con sus desafíos sociales, la teología no puede ser un ejercicio abstracto en una torre de marfil. Tiene que dialogar de forma crítica con la realidad para poder ofrecer esperanza, sentido y caminos de transformación real. Muy bien. Hemos recorrido el plano completo, la visión del arquitecto, los cimientos, la estructura y hasta las herramientas. Así que estamos llegando a la conclusión de nuestro análisis. Si hay algo que tiene que quedar claro, es que la teología académica es mucho, pero mucho más que memorizar versículos o doctrinas. No se trata simplemente de apilar ladrillos de información, uno sobre otro, sin ton ni son. Se trata de un proceso integral, disciplinado. Es aprender a ser un arquitecto del pensamiento, a construir una casa que sea sólida, que sea habitable, para que la comprensión de la fe pueda vivir ahí. La pregunta que nos queda al final no es si se puede construir, sino ¿con qué ladrillo decidimos empezar?